compartir en esta noche una palabra, una reflexión que titulé Colaboradores de la Multiplicación, y voy a partir de donde dejó el pastor Horacio el 30 de diciembre pasado. No sé cuántos estuvieron presentes en la última reunión, pero él en esa predicación explicó lo que sería la palabra directriz para el año 2019 y dijo cuál sería la palabra clave. Ustedes, quienes nos acompañan hace ya algunos años, saben que el Señor nos va direccionando a través de palabras, y si pudiéramos hacer un recuento, no solamente palabras en términos de versículos bíblicos y demás, sino palabritas claves que ayudan a poder entender la esencia de lo que el Señor va trabajando con nosotros. Y el año pasado fue año de dar frutos. Lo tuvimos todo el año en un graph ahí, que decía año de dar fruto, que tenía una espiga así doblada. Y el fruto naturalmente antecede a la... Están poco participativos esta tarde. ¿Qué sucede? El fruto antecede a la... Ahí vamos queriendo. ¿Por qué? Porque el fruto contiene la semilla. Y la semilla es la que nos va a garantizar luego la multiplicación. Y entendimos de parte del Señor que este es un año de multiplicación. El pastor Horacio nos contó algunos testimonios en esa última palabra que, si no estuvieron presentes, les invito a que puedan buscarla en nuestro canal de YouTube, Iglesia El Camino Neuquén, que puedan suscribirse. Le van a ir llegando las notificaciones. Y él dijo una frase: empezamos a dar fruto y ese fruto se empezó a notar. Y si no lo recuerdan, él contó algunos testimonios de cosas puntuales que empezaron a pasar el mismo año pasado, que nos dan evidencia de que el fruto se empezó a mostrar. Y si el fruto se empezó a mostrar, entonces podemos tener la tranquilidad de que este año vamos a poder multiplicarnos. ¿Por qué? Porque tenemos material genético, tenemos semilla, y sin fruto no hay multiplicación. Con lo cual quisiera que esta tarde pudiéramos irnos con la plena certeza de que este será un año de gran multiplicación en todas las áreas de nuestra vida. No para gloria nuestra, sino para gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Sí, Señor. Sin embargo, y por eso el título de este mensaje, ser colaboradores de la multiplicación, uno tiene que prepararse para la multiplicación. Porque si de pronto la multiplicación nos encuentra sin haber preparado de antemano el andamiaje que nos permita recibirla, la multiplicación o nos come a nosotros o se nos termina perdiendo. Entonces, deberíamos hacernos una pregunta que es muy honesta, pero que es clave para que no se nos empiecen a ir de las manos lo que el Señor nos va a dar este año en las distintas áreas de nuestra vida. Y esa pregunta es: ¿qué parte me corresponde hacer a mí? Porque cada vez que se lanza una palabra con un desafío que tiene que ver con lo que el Señor está llamando a hacer a la ciudad, a la iglesia y demás, solemos transitar entre dos extremos de un péndulo. Por un lado, hay quienes reciben una palabra, un desafío, y se comprometen y se ponen la camiseta y trabajan y se esfuerzan, y poco a poco, si no nos enfocamos y no preparamos el camino, que es lo que estamos hablando ahora, se nos empieza a volver en contra el objetivo. O sea, cuando decimos, por ejemplo, trabajo, el trabajo en sí mismo es algo positivo, algo valorable, algo loable, que diríamos, y yo este año quisiera poder conseguir trabajo, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros transitamos en uno de los extremos del péndulo, nos enfocamos tanto, esto está acoplando severamente, nos enfocamos tanto en conseguirlo que terminamos olvidando de a poco el proceso y después terminamos odiando el proceso
y finalmente el objetivo en sí mismo. Esto es como cuando vos estás construyendo una casa y el sueño es la casa y querés la casa. Y la querés y hay que focalizarse, pensamiento positivo, allá vamos. La estoy viendo, la veo. Y resulta que tenías que comprar antes unos materiales que no te habían dicho y ya se empieza a letargar el proceso. Y después no era tan así como te dijo el arquitecto, porque en realidad, y después, y entonces vos lo único que decís, que la terminen como sea, pero me quiero ir a vivir ya, que saquen la arena, que saquen los materiales, porque me tienen repodrido. Y eso es una lástima, porque en realidad el objetivo en sí mismo es deseable, es algo bueno, pero si no sabemos administrar la tarea que eso demanda, o sea, si no sabemos distribuir correctamente la infraestructura, ese objetivo nos termina comiendo, nos termina devorando. Comentábamos el otro día con mi esposa y unos amigos, una escena de una película que me encantó, que no recuerdo ahora el nombre, que cuenta la historia de 5 familias, en matrimonios que quieren tener hijos. Entonces hay distintas historias y una de ellas me causó muchísima gracia porque es una mujer que el único objetivo de su vida era ser madre. Entonces tenía una obsesión tan tremenda y sabía todas las etapas del desarrollo embrionario y qué correspondía comer y qué era mejor para el desarrollo de no sé qué. O sea, una obsesión tan tremenda que el marido pasaba a ser portador de material genético y nada más. Entonces, un objetivo, es una comedia, entonces era muy graciosa la situación. Un objetivo deseable de pronto hace que, si no administramos correctamente ese objetivo, todo el recorrido, el derrotero que hay en el medio, se vuelva insoportable. Entonces, de pronto, aquello que empezamos a hacer con pasión ya no nos apasiona tanto, ya no hay amor, ya no hay ternura, no hay intimidad en la búsqueda del objetivo y simplemente es llegar hasta ahí. Bueno, ese es un lado del péndulo. Ahora, el otro lado del péndulo, en esto de qué me toca hacer a mí, es una posición al revés, muy cómoda, el crecimiento lo da Dios. Dios es soberano. Y no hay nada que yo pueda hacer para torcer su voluntad, santo, admirable. Y si tiene que pasar, pasará. Y cuando sea el tiempo, viste, y todo como una pachorra eterna, bíblica encima, que eso es lo peor, bíblicamente pachorra. Y que en realidad esta postura tampoco nos lleva a ningún lado, porque demora, porque retrasa y porque, en definitiva, esconde detrás de un halo de misticismo esotérico una actitud no solo de pasividad, sino también de mediocridad y de temor. Con lo cual, en el extremo del péndulo, me parece a mí, y creo que esto es lo que quiero transmitirle, es donde debiéramos posicionarnos nosotros. ¿Y cuál es ese lugar? Ese lugar es el que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. Búsquenlo, enciendan sus celulares, busquen la palabra y les voy a ir leyendo. Dice el pasaje de 1 Corintios, dice el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. A no ser que estemos dispuestos a colaborar, y ese es el título de este mensaje. A no ser que estemos dispuestos a colaborar en la multiplicación, lo mejor que nos puede pasar es que esa multiplicación nunca nos toque. Voy de vuelta. Si no estamos dispuestos a colaborar, a asumir una actitud madura frente a la multiplicación,
lo mejor que nos puede pasar es que la multiplicación no nos toque. Porque o vamos a terminar abortando la multiplicación y la promesa de Dios, o bien, que es lo más probable que ocurra, esas promesas y esa multiplicación nos va a terminar devorando a nosotros. Y para esto quiero que meditemos un rato en un ejemplo bíblico. Les digo el pasaje, libro de Números, capítulos 13 y 14. Ténganlo a mano porque vamos a leer algunos pasajes, pero no todo el episodio. Ese episodio que se relata es el del pueblo de Israel cuando llegan a las puertas de la tierra prometida y Dios le dice a Moisés que escogiera a 12 varones, uno de cada tribu, para que pudieran ir a expedicionar la tierra que Él les había prometido. ¿Se acuerdan de ese episodio? Sí, buenísimo. Entonces ellos van, Moisés les pide algunos requisitos en el informe, bien puntuales, algunos elementos tenían que ver con la calidad de los habitantes y otros elementos tenían que ver con la calidad de la tierra, si era buena, si era mala, si era fértil o no, si tenía árboles o no. Y tenían que traer evidencia del informe, que era el fruto. Bueno, ellos van, están 40 días recorriendo la tierra y cuando vuelven presentan el informe. Quiero decir algo, porque nosotros ya más o menos la historia la tenemos. Hay 10 que son malos, hay 2 que son buenos, que son Josué y Caleb, y la historia la tenemos así armada. Pero en principio tenemos que saber que ese informe fallido, que le costó 40 años en el desierto al pueblo, ese informe era correcto. Técnicamente era correcto. Si ustedes repasan después el episodio de Números 13, cada cosa que Moisés le pidió a los espías lo informaron. O sea, no hubo un sesgo en la información objetiva. Si tuvieran que hacer un análisis, el informe estaba correcto. Sin embargo, lo que los diferenció a los 10 espías equivocados de los 2 espías acertados fue el lugar en el que posicionaron la fuerza de la promesa. Ustedes recordarán que había 10 que decían, no, porque allá está lleno de gigantes, porque no sé qué, porque nos van a comer, nos van a hacer de percha. Y no dice percha, pero en mi versión dice percha. Y los otros 2 dicen, no, la tierra está bárbara, nos los vamos a comer entre 2 panes estos tipos, porque Dios está con nosotros, vamos para adelante. No, que sí, que no. Bueno, eso hacen las democracias. Claro, en realidad no era algo que tendría que haber estado sometido a ningún tipo de debate, pero no importa, eso es tema de otro momento. Cuestión que ahora sí quiero que me acompañen. Libro de Números, capítulo 13, versículo 31. Hay un detalle que lo leí tantas veces, pero esta vez captó mi atención, que es donde vamos a poner el énfasis esta noche. Dice, versículo 31 y 32, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Estaba estudiando este pasaje, yo tengo una Biblia de estudio, y me encuentro con que la expresión y hablaron mal estaba entrecomillada. Y digo, ¿por qué está entre comillas? Busco otras versiones, de Nueva Traducción Viviente, Reina Valera Contemporánea, la Biblia de Jerusalén, me puse a buscar otras versiones, y todas dicen más o menos algo así como que maldijeron la tierra, murmuraron en contra de la tierra, no sé qué versión tendrán. Pero ese hablar mal no es lo que nosotros conocemos como criticar simplemente. Vieron que hay gente, no acá, pero en otras partes de la ciudad, que empiezan, no, porque la inflación, porque los precios, porque el dólar, ¿viste? Y estos son todos chorros y la obra pública. No es simplemente el vociferar en contra del gobierno de turno. Este hablar mal que aparece acá fue el motivo por el cual no pudieron entrar a la tierra prometida. Porque
el peso que tiene este concepto para la Biblia es terrible. Yo cuando lo leí casi me muero. ¿Por qué? Porque ese hablar mal, en realidad, es una traducción que se hace al español de una palabra hebrea que se pronuncia yastá. Y el yastá literalmente significa ir afuera, pero tiene muchos usos de acuerdo al contexto en el que se esté usando esa palabra. Hay muchas veces en la Biblia que aparece la palabra yastá. Pero en todos los sentidos, todas las palabras relacionadas que nosotros entenderíamos en el español, este yastá expresa la idea de querer quitarse algo que uno porta en el interior. O sea, yastá es quitarnos algo que portamos en el interior. Entonces, por ejemplo, la palabra yastá se usa para hacer referencia a un aborto. La palabra yastá se usa para hacer referencia a algo que se derrama, algo que estaba contenido en el interior, pero es despojado. Se usa para quemar, para sacar, para entregar. Ustedes no saben, para vender. Tiene una cantidad de acepciones, porque no tiene una traducción literal al español. Entonces, el gran problema fue que ellos, y hasta de la tierra que Dios les había prometido. O sea, no es nada más que hablaron mal, ni que dijeron, no, porque allá está lleno de gigantes, no vamos a poder conquistarlos nunca. Sino que en ese momento ellos se están despojando de algo que portaban. Ellos eran portadores de la promesa de Dios. Pero en el momento que hablan mal de la tierra, lo que están haciendo es despojarse de la promesa de Dios para sus vidas. Es como quitarse algo con desprecio. La tierra era sinónimo de la promesa. Entonces, cuando hablamos de colaborar en la multiplicación, hablamos de poder asumir una naturaleza correcta respecto de las promesas de Dios. Y esto no es tener una actitud positiva nada más. O sea, esto no es coaching, no es una charla motivacional de tenés que pensar que esto está buenísimo y que lo vas a poder hacer. Es bastante más profundo porque es una intención, es una configuración interna, espiritual, que nos hace aceptar o desechar la promesa de Dios. Esto es como si yo quisiera renunciar a mi calidad de hijo de mi papá. Y si ustedes nos ven, no hace falta ni una prueba genética, porque quien ha visto al hijo, ha visto al padre. Yo no puedo decirle, a partir de hoy no quiero ser más tu hijo. Bueno, más o menos esa es la intención que hubo en el corazón de aquellos 10 que contaminaron al resto del pueblo. Por eso, retomo la primera idea. Si no tenemos preparada la infraestructura para recibir la multiplicación nos come. Ellos no tenían preparado su corazón. No tenían preparado su ser interior. Porque, a ver, después de ahí, o sea, ellos estaban a la puerta de Canaán, después de ahí giraron 40 años más. O sea, no es que entraron derecho, estaban a la puerta. Era una cuestión inminente. En 40 días fueron y volvieron. Así de cerca podemos estar de la promesa de Dios, pero si nuestro interior no tiene la preparación adecuada, lo podemos perder. Entonces hoy no quiero hablar del problema, quiero hablar del objetivo deseado, de cómo se supone deberíamos recibir esta multiplicación que creemos el Señor va a traer. Y para esto me gustaría usar una figura de la cual yo he podido aprender un montón y que el Señor todas las veces tiene algo para hablarme, y es la figura de los árboles.
me anoté una expresión que ahora la explico. Ser colaboradores de la multiplicación es poseer la sabiduría de los árboles. Y ahora falta que suene un gong. Suena medio nueva era, pero se las voy a explicar. Dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y empieza el proceso de creación. Y luego dice la palabra que dijo Dios a la tierra: produzca la tierra hierba verde, produzcan las tierras animales. Dice que dijo Dios a los cielos que produzcan aves, habló al agua y les dijo que produzcan bestias. Bueno, cuando Dios habló, Dios soltó una orden sobre la naturaleza para que empezaran a crear especies conforme a su género. Todo esto que estoy diciendo ya lo hemos hablado en alguna oportunidad y está en Génesis 1, ustedes después lo pueden escudriñar. Ahora, dice Romanos 1:21 que Dios es fácilmente, escuchen el descaro de Pablo, es fácilmente conocible a causa de las cosas creadas. ¿Por qué? Porque todo lo creado da cuenta de la grandeza de Dios. Todo lo creado demuestra la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros nos metemos a analizar elementos de la naturaleza, lo vamos a ver a Dios. Recordarán que el rey Salomón en los Proverbios miraba detenidamente, observaba a las hormigas, a los conejos, a las arañas. De todos ellos obtenía algún aprendizaje. Entonces, cuando digo que un colaborador de Dios tiene que tener la sabiduría del árbol, no estoy viajando a Medio Oriente, al Tíbet, sino que estoy diciendo tenemos que escudriñar la tecnología, la mecánica, la dinámica de vida, la genética que porta este elemento creado, para poder sacar de ahí los aprendizajes que nos van a permitir a nosotros contener la multiplicación. Entonces, si ustedes me permiten, quisiera que pudiéramos pensar en la figura de un árbol como el objetivo deseado para cada uno de nosotros. Yo quisiera, con todo mi corazón, transmitirle esta imagen y que de aquí podamos salir diciendo: soy un árbol. Mirá qué plantita que Dios me dio. No soy una plantita, soy un árbol. Bueno, ¿qué podemos aprender de los árboles en cuanto a nuestra actitud de colaboración? En primer lugar, los árboles, al igual que otras plantas, tienen raíz. Y la raíz es un elemento que siempre está vinculado a lo profundo. Es aquello que alimenta al árbol. Es aquello que sostiene, que cuando vienen los vientos que quieren voltear a los árboles, son las raíces las que lo mantienen arraigado a la tierra. Esta actitud podríamos traducirlo al español moderno, es ser profesional. Nosotros, como colaboradores, así como un árbol tiene raíces, nosotros como colaboradores de Dios deberíamos ser profesionales en el cumplimiento de las promesas, profesionales en el conocimiento de la palabra. Cuando Moisés muere y queda a cargo Josué del pueblo, dice Josué 1:8, Dios hablándole a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay que escudriñar, hay que ir
profundo, hay que conocer, hay que alimentarnos, arraigarnos a la palabra de Dios, porque es eso lo único que nos mantendrá en pie frente a los vientos de doctrina. La palabra habla de aquellos que son llevados como los barcos sobre las aguas por cualquier filosofía y viento de doctrina. La única forma de que no nos confundamos con todo lo que pasa a nuestro alrededor es poder echar raíces profundas, porque allí en lo profundo nos alimentamos, nos arraigamos. Esta palabra escudriñar literalmente deviene del rumiar. O sea, es una actitud tan inquisidora, tan que se mete en lo profundo, que le hace cirugía a la palabra de Dios. Y es esa actitud la que mantuvo a salvo a Josué y Caleb. En Éxodo 3, versículo 8, que es un pasaje que para nosotros debiera ser muy conocido porque es la palabra que sustenta la visión de esta iglesia. Dios les promete ahí a Moisés, que lo había escogido para liberar al pueblo, para llevarlo a una tierra buena y ancha, donde fluía leche y miel. Luego en Números 13, que lo acabamos de leer en el versículo 2, Dios reitera esto y dice: elige espías para que vayan a ver la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y entonces cuando se genera la gresca entre los 10 versus los 2, estos 2 tenían la actitud correcta porque habían podido desarrollar en ellos una actitud profesional, investigaron, amaron, abrazaron, se hicieron uno con la palabra. Por eso su reacción fue tan virulenta, porque atentaba contra su naturaleza. La promesa de Dios les había tocado el corazón y ellos sabían que si Dios había dicho que esa era la tierra, esa era la tierra. Aprendamos de las raíces, vayamos profundo, seamos verdaderos profesionales de la palabra. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero hay una versión que dice, yo como un experto en construcción. Pablo fue un gran misionero, un gran evangelista, pero él no fue un improvisado, él fue un experto. Cada palabra que dijo, cada carta que mandó, tuvo un propósito bien direccionado y su obra nos acompaña hasta hoy. Amén. Entonces, primer aspecto, raíces, que tiene que ver con la actitud profesional, la actitud que investiga, que se mete en lo profundo. Segundo aspecto, ahora vamos para arriba, ¿qué puede seguir después de las raíces? El tronco, naturalmente. ¿Y con qué tiene que ver el tronco? Bueno, en principio el tronco es lo que sostiene todo lo que va a pasar arriba luego, o sea, el follaje, las ramas, los frutos. Sin embargo, el tronco presenta una característica magnífica y es su forma de crecimiento, porque crece tridimensionalmente. Empuja para abajo, crece hacia arriba y crece hacia los costados, como yo después de casarme. Es una cosa impresionante, así, circunferencialmente crece el tronco. Y el tronco nos habla de la conciencia de cuerpo. El tronco nos habla de poder discernir el cuerpo. Cuando nosotros no asumimos como colaboradores de Dios una actitud que demuestre que estamos entendiendo quién es el otro, podemos retrasar el propósito de Dios para una generación. Hubo niños y jóvenes en el pueblo de Israel que tuvieron que esperar 40 años por la estrechez de mente de algunos pocos. Y quiero insistir con esto de la conciencia de cuerpo. Como iglesia, creemos firmemente la palabra que Dios nos ha dicho, pero nuestro pastor nos enseña siempre, iremos más lento, pero vamos a ir todos juntos. Y entonces, de vuelta, no es el extremo de ninguno de los dos péndulos, ni de luchar para que todo el mundo sea feliz y esté unido,
ni de Dios hará, sino de asumir la posición que nos corresponde. Dice 1 Corintios 11, 29 y 30, Pablo hablando de la cena del Señor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando no discernimos el cuerpo, seguimos pensando que nuestras acciones son simplemente privadas, pero al pertenecer a una comunidad, al pertenecer a una familia, lo que yo haga en lo privado también afecta al cuerpo. Y no pienso solamente en aquellas cosas que pudieran parecer escandalosas, sino también de todo lo otro. Cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de tener mis tiempos devocionales con el Señor, eso termina afectando a la totalidad del cuerpo. Nosotros, aquí en el ministerio, cuando nos toca dirigir, y hemos tenido la oportunidad de dirigir en otras congregaciones y conocer otros lugares, uno puede darse cuenta del estado espiritual de la gente. Hay veces en las que uno toca un acorde y parece que se abrió el cielo así, ¡bruf! Y salió todo disparado. Y hay otras veces que la remás en dulce de leche y empezás, Señor, ¿en qué va? ¿Serán ellos? ¿Seré yo? ¿Serán los chicos? ¿Cómo es la historia? Pero no es algo exclusivo de acá del camino. Estoy contando algo que ha sido una experiencia generalizada en otros lugares. Y el Señor nos ha mostrado que es fundamental la disposición del corazón. Tuvimos la posibilidad de ministrar hace unos años en un congreso de mujeres que se hizo acá. En la mayoría de ellas eran pentecostales y ustedes saben que nosotros los bautistas, con nuestros primos pentecostales, tenemos algunas cosas de repertorio que son un poco distintas. Pero enamorado de que se enamora. Eso es pentecostaloide así tremendo. Y por ahí nosotros somos más de, no sé, mi vida eres tú. Y me encanta. Y no es que uno está bien y otro está mal, simplemente son estilos. Pero esas mujeres, por Dios, lo que le pusieras cantaban. Pero te volabas. Ustedes no se dan cuenta, pero cuando la iglesia canta, no hay sonido que se lo banque. La potencia de las voces era una cosa increíble. Y hasta vos estabas, ¿te acordás? Y uno sentía que podía no tocar nada y la reunión iba a salir sola porque la disposición del corazón era tan tremenda. Y con muy poquitito se puede hacer mucho porque hay disposición en el corazón. Vuelvo al tronco. Dice Efesios 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, ahí va la columna, ahí va el tronco, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La figura esta del crecimiento tridimensional del tronco que sostiene lo que está arriba, que empuja para abajo para ir más profundo, que se expande hacia los costados. Ese es el vínculo amoroso que hay en la iglesia que nos permite desarrollarnos. Yo soy hijo de esta iglesia y le debo mucho a esta iglesia. No como institución, no como edificio, sino por lo que han sembrado en mi vida y estoy agradecido. Y por eso uno también retribuye con tanto amor y entusiasmo, porque sabe que esto es una familia que nos han contenido. Yo he tenido primos, tíos, amigos que no he tenido afuera, los he tenido acá adentro. Entonces, para ser colaboradores efectivos de la multiplicación, necesitamos aprender también de la sabiduría del tronco, que no deja a nadie afuera y que todo su crecimiento es tridimensional y va creciendo y se va expandiendo en todas las direcciones. No deja a nadie afuera. Nos unimos en amor. Seguimos hacia arriba. Me queda poquito. Seguimos hacia arriba y tenemos las ramas.
en la copa del árbol. Y las ramas nos hablan de otro tipo de sabiduría, que es la sabiduría de aprender a reconocer las temporadas. Una de las cosas en las que el pastor Horacio hizo mucho énfasis en la última predicación fue que este llamado a la multiplicación no es un deseo solamente para ser muchos, sino que es un llamado para multiplicarnos para gobierno, para ejercer dominio. Él lo explicó muy bien eso. Ahora, para ejercer gobierno, para ejercer dominio, nosotros tenemos que aprender de la sabiduría de las ramas, porque las ramas reconocen y obedecen a las temporadas. Y si queremos ejercer gobierno, tenemos que saber discernir las temporadas. ¿Saben por qué? Dios gobierna a través de las temporadas, a través de los tiempos. ¿Ustedes saben que el invierno nos gobierna? Porque no nos deja salir hasta cualquier hora. Porque no nos deja ponernos la ropa que queremos. Porque nos condiciona la dieta. Porque modifica nuestras agendas. Las temporadas nos gobiernan. Nos dicen qué podemos hacer, qué no podemos hacer. El otro día hablaba con una compañera de trabajo, no me acuerdo cómo era la historia, pero había viajado a Playa del Carmen en una época que no era temporada para viajar y que la pasó muy mal en un lugar divino. Y uno dice, pero ¿cómo que no es temporada? ¿No puedo ir cuando yo quiero? Y si querés podés ir, pero capaz que no la pases bien. O sea que hasta eso me determina la temporada, las vacaciones. Tenemos que aprender de la sabiduría de las ramas que obedecen a las temporadas. Si queremos gobernar, tenemos que aprender a discernir los tiempos. Y aquí hay otra perla que les quiero regalar. También en el pasaje de Números que leímos recién, solo que en el capítulo 14, versículo 9, dice así. Este es Caleb, que le está hablando al pueblo que está diciendo, no, ahí no vamos. Escuchen a Caleb. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. La Biblia de Jerusalén dice, se ha retirado de ellos su sombra. Y estas dos expresiones, amparo y sombra, nos remiten, por ejemplo, al Salmo 46, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. O al Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Cuando Caleb está diciendo, su amparo les ha abandonado, él lo está diciendo en términos divinos. Lo que él está diciendo es, Dios no está con ellos, su amparo les abandonó, ya se ha retirado su sombra, no tienen cobertura, pero con nosotros está Jehová. Y esta misma expresión de que su amparo les ha abandonado, en el griego tiene una traducción muy particular y es el tiempo ha pasado. La temporada pasó. A ver, ellos tenían que conquistar la tierra. No porque hubiera gigantes o enanos. No porque hubiera ciudades amuralladas o abiertas. No porque las condiciones fueran más o menos favorables. Ellos tenían que conquistar la tierra porque ese era el momento de hacerlo. Porque esa era la temporada para hacerlo, porque toda esa gente no tenía cobertura. Su tiempo había pasado. O sea, estaban fuera de programa estos tipos. Entonces había que ir y conquistarlo. Si no podemos desarrollar como colaboradores de la multiplicación la sabiduría de las ramas que reconocen y obedecen a las temporadas, entonces solamente vamos a guiarnos por aquellas
amenazas externas, aquellos elementos que nuestros ojos pueden ver. Pero cuando el invierno llega, no pide permiso. No hace una encuesta para ver cuánta gente hay en la calle que pueda sufrir o no. No nos pregunta si alcanzamos a cambiar el ropero. Cuando el invierno llega y establece gobierno. Cuando es el tiempo oportuno, tenemos que accionar, porque si no corremos el riesgo que corrieron estos 10. Y por último, en la copa de los árboles tenemos las hojas y los frutos. Dije al principio, el fruto es la evidencia que acompaña el informe. 12 fueron a la tierra, 12 volvieron, sin embargo, todos vieron el fruto de esa tierra. Hubo un pueblo de 3 millones de personas que no conoció lo que allí había, pero pudieron verlo a causa del fruto. El fruto es la evidencia del informe y es el fruto lo que mantiene viva la esperanza. En tiempos de desesperanza, la única respuesta a la necesidad de las personas es una iglesia que dé fruto. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Un colaborador en la multiplicación aprende de la sabiduría del fruto y de las hojas. Da evidencia de una esperanza. Lleva sanidad a quien la necesita. Abriga, cobija frente al ardor del sol. Sin embargo, el fruto del que estamos hablando no es solo las buenas obras de los santos, sino que es además lo que sale de nuestra boca. Dice Proverbios 18, el versículo 20, que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. El otro día vi una publicación en una red social que decía, si tuvieras que comer las palabras que hablas, ¿te alimentarías de manera saludable o te envenenarías? Esto es un principio bíblico en realidad. De la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Y esto que les estoy diciendo pasó también en este episodio. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 2, dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, mejor que muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto que muriéramos. ¿Saben qué pasó? Se murieron. En fin, comieron del fruto de sus palabras. Entonces, por favor, este año es un año complicado. No vamos a declarar eso. Va a ser un año intenso. ¿Por qué? Es un año de elecciones, es un año que pueden pasar un montón de cosas a nivel político. La vida política siempre tuvo algún tipo de influencia en la vida del pueblo de Dios. Por algo los libros históricos comienzan diciendo en los días del rey Herodes, en los días del rey Darío. Pero nosotros somos de arriba, no de acá. Sin embargo, no corramos el riesgo de no refrenar nuestra boca a tiempo y de cortar la multiplicación que viene. No, porque va a estar todo mal, porque el dólar, porque esto, porque lo... Tranquilos. Ojo con lo que vayamos a hablar y tomémonos esto muy en serio, porque producto de lo que ellos mal hablaron, de lo que ellos y hasta renunciaron a la herencia que Dios les había dado. Así que con todo el amor del mundo, iglesia, refrenemos nuestras bocas a tiempo. Seamos prudentes al hablar, seamos sabios en elegir nuestras amistades con las que compartir las cosas profundas, porque no es tiempo para andar abortando propósitos. Un colaborador de la multiplicación echa raíces, crece de manera uniforme y sostiene como lo hace un tronco.
sus ramas tienen la sabiduría de reconocer las estaciones y además es capaz, absolutamente capaz, de dar hoja que traiga sanidad y de dar fruto que traiga alimento y esperanza a quien no lo tienen. Entonces seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Por qué no te pones en pie? Cerrás tus ojos y donde estás y empezás a elevar una oración al Señor y decirle: Señor, quiero ser un árbol de justicia. Señor, quiero estar arraigado en tu palabra. Señor, quiero crecer con el vínculo perfecto que es el amor, para que todos podamos crecer de manera uniforme, de manera orgánica. Señor, que mis ramas sean entendidas en los tiempos, que pueda discernir los tiempos y reconocerlos. Señor, permitime dar fruto, mucho fruto, mucho fruto. Un fruto que permanezca, un fruto que sea dulce, que traiga esperanza al desesperanzado. Permitidme dar una hoja verde que traiga sombra, que traiga sanidad. Señor, permitinos colaborar en la multiplicación para poder ser consecuentes con la palabra, para que ni nosotros abortemos la promesa, ni que la promesa nos termine pasando por encima. Vos sos un Dios de pactos y lo que has dicho lo harás, con nosotros o sin nosotros. Permitinos, Señor, alinearnos a tu perfecta voluntad. Permitinos, Señor, ser una iglesia que lo que hable de vida, que lo que hable traiga libertad. Permitinos, Padre Santo, poder ser esa luz que tantos necesitan ver en este tiempo. Abrazamos tu promesa, abrazamos tu palabra, Señor. Permitinos ser como esos árboles plantados junto a los arroyos de las aguas, que su hoja nunca se cae, que da su fruto a su tiempo y que todo lo que hace prospera. Levanta tus manos y ¿dónde estás? Plantanos, Señor, plantanos ahí, al lado del río de agua viva. Señor, acá nos queremos quedar, porque no hay mejor lugar que este. Oh Señor, no hay mejor lugar que este. ¿Por qué no le decís ahí a Jesús: Señor, acá me quiero quedar? Quiero ser un colaborador de la multiplicación.